Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Bruno Hernández, más conocido como el despertador de Majadahonda. En el caso de hoy vamos primero a conocer a las personas protagonistas de esta historia para así entender un poco más. Adriana era una chica de Argentina, tenía 52 años y llevaba 13 años viviendo en España. Unas semanas atrás del día de los hechos, su comportamiento con la familia que vivía en Argentina cambia. El hermano de Adriana, que se llamaba Eduardo, empieza a notar comportamientos muy raros de Adriana que no son los normales en ella. Por ejemplo, ella había viajado por un montón de lugares, de España y del resto del mundo. Pero ella le mandó un mensaje a Eduardo diciendo que se iba a ir a Francia, que había conocido a un chico, pero que cuando fuera a Francia, cuando estuviera allí, pues ya no podrían volver a hablar. Esto era muy raro porque ella ya había viajado muchas veces y nunca había hecho esto. Adriana también pasaba muchísimo tiempo en línea en WhatsApp y aunque su hermano le mandaba los mensajes y ella aparecía en línea, no le contestaba. Este comportamiento en Adriana era muy extraño y para lo que a nosotros nos puede parecer a lo mejor una tontería, fue el hecho que hizo saltar todas las alarmas de Eduardo. Resulta que llegó el cumpleaños de Eduardo y él no recibió ningún mensaje ni llamada de Adriana para felicitarle por ello. Entonces ya ahí él pensó que algo estaba pasando y lo que hace es irse a Madrid a averiguar qué estaba sucediendo. Él llega a Madrid, se desplaza hasta Majadahonda, que es donde Adriana tiene un piso alquilado. Él no encuentra a Adriana e intenta ponerse en contacto con el dueño del piso. Y este hombre era Bruno Hernández Vega. Eduardo finalmente puede hablar con Bruno, pero él se da cuenta de que Bruno lo esquiva un montón, que no quiere hablar con él y lo único que le dice es que Adriana se había ido hacía ya un mes. Obviamente Eduardo no se lo cree y sigue investigando por otros lados. Lo que hace es ir al puesto de trabajo de Adriana. Ella trabajaba en un Burger King. Entonces él llega allí y le comentan que hacía 2 días Adriana había dejado una carta escrita a ordenador por las rejas del Burger King. Saben que cuando los establecimientos cierran, bajan estas rejas. La había metido entre las rejas y cuando llegaron se encontraron la carta diciendo que abandonaba el puesto de trabajo. Esto también se le hizo muy extraño a los trabajadores del Burger King y obviamente a Eduardo, porque Adriana llevaba una buenísima relación con todos sus compañeros. Y ahora sí, vamos a hablar sobre Bruno. Bruno Hernández Vega nace cuando su madre tiene apenas 18 años. Su padre es un hombre de muy mal carácter y siempre había que hacer lo que él quería porque si no se enfadaba y la liaba. Cuando Bruno era pequeño, su padre lo secuestró y se fue a México. Yolanda, la madre de Bruno, luchó muchísimo por estar con el niño, porque se lo devolviera, pero nadie quería ayudarla, ni abogados, ni nada. Ella no sabía ni siquiera en dónde estaba su hijo. Finalmente, en un programa de televisión que era muy famoso en aquella época, siguieron la pista de Juan, el padre de Bruno, y lograron encontrar que estaban en México y que Juan, el padre de Bruno, se había vuelto a casar, había tenido otra hija y volvió a hacer lo mismo. Se llevó a Bruno y a la otra hija a otro lugar. Yolanda, ya en su máxima desesperación porque nadie quería ayudarlo, se había enterado de que estaba en México, que se lo había vuelto a llevar, lo que hace es mandarle una carta pidiendo ayuda al rey y a la reina de España de aquel momento y tras unas semanas, la verdad es que Yolanda, ella misma dice que no tenía ninguna esperanza de que le hicieran caso, pero en unas semanas la comisaría de Galicia, que es donde ella vivía, se puso en contacto con ella y en 48-72 horas ya ella se estaba reencontrando con Bruno. Para ese momento Bruno ya tenía 16 años.
Yolanda se da cuenta de que Bruno tiene unos comportamientos demasiado extraños. Por ejemplo, él no podía ni siquiera ver a los perros pequeños porque decía que traían muchísimas enfermedades, y esto le pasaba lo mismo con las personas asiáticas. Todo esto fue yendo a peor al punto de que Bruno salía completamente tapado porque no quería contagiarse ni de virus ni de gérmenes, y bueno, así año tras año, muchísimas veces a peor. En el año 2012 a Bruno lo internan en un psiquiátrico y ahí conoce a una chica, ella es polaca, sufre bipolaridad y pues junto a ella termina teniendo un hijo. Y en el mismo año 2012 Bruno fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Él siguió teniendo una estrecha relación con su padre, incluso a veces se iba a vivir con su padre a su casa en Móstoles. Todas estas veces que él iba a Móstoles no se bebía la medicación que tenía asignada para la esquizofrenia. Bruno, cuando vivía con su padre, muchas de las noches salía al balcón, se ponía como a invocar a Satanás e incluso contrató a un carpintero que le hiciera la imagen de Jesucristo manchada en sangre. Y ahora sí, conociendo a las dos personas más protagonistas de este caso, seguimos con que Eduardo llegó a Madrid en busca de Adriana. Eduardo, sin pensarlo dos veces, sabía que algo no iba bien y decide interponer una denuncia de desaparición de Adriana. Y la policía, la verdad es que se pone en marcha súper rápido y descubren que el móvil de Adriana se ubica en Barcelona. La policía también va a casa de Adriana en busca de cualquier pista que pueda esclarecer un poco dónde está, qué pasó, y también buscan algo de información sobre Bruno, que es el dueño del piso. Entonces se dan cuenta de que Bruno no solo estaba relacionado con el caso de Adriana, sino que estaba relacionado con el caso de una bailarina que también era alquilada en ese piso durante un tiempo y desapareció, y también estaba relacionado con el caso de Liria, que era la tía de Bruno. Liria, la tía de Bruno, era realmente la dueña del piso. La policía se presentó en casa de Bruno, pero Bruno les negó que entraran a la casa. Igualmente, la policía consiguió una orden judicial para poder entrar y revisar la casa. En la primera inspección ocular de la casa, la policía se puede dar cuenta de que las paredes están recién pintadas casi y que está pues muy mal hecho, está todo como si lo hubieran hecho a las prisas. También se dan cuenta de que en el techo hay manchas, hay gotitas como si fuera de sangre. En este caso, la policía no solo revisó la parte de arriba de la casa, sino que sabía que había un sótano y bajó al sótano. Ahí se encuentran algo que huele muy mal y esto es una picadora de carne industrial. Esta picadora era muy grande, tenía mucha potencia y era capaz de picar carne e incluso huesos. La policía se percata que esta picadora no está completamente limpia, que se pueden ver restos de carne, entonces quiere decir que esta picadora ya fue usada. También en el sótano se encuentran preservativos. Tras uno de los agentes encontrar una mitad de un diente, deciden que se van a llevar toda la picadora sin ni siquiera desmontarla. Se la llevaron así, tal y como estaba. La policía también habla con los vecinos para ver si ellos han visto algo, han escuchado algo. Entonces muchos de los vecinos coinciden en que en casa de Bruno se escuchaban muchos golpes y que cada vez que pasaban por delante de la casa de Bruno olía como a carnicería. Aunque Bruno era muy sospechoso de este caso, realmente la policía no tenía algo contundente para detenerlo. Entonces deciden investigar algo más en la vida de Bruno. Como les dije antes, la casa donde vivía Bruno pertenecía realmente a Liria Hernández. Ella era hermana del padre de Bruno y había desaparecido en el año 2010, 5 años antes pues de todos estos hechos que estamos contando. Liria no se llevaba bien con ninguno de sus hermanos, ella tuvo un hijo, pero su hijo se quitó la vida. Bruno le dice a la policía que Liria le había vendido la casa por 18.000 euros y que ella ahora estaba en una residencia de mayores, por lo que la policía le dice, vale, pues enséñame los documentos de todo esto que me estás contando. Bruno sí le enseña un documento donde dice que él dio a Liria 18.000 euros,
pero realmente cuando se investigan las cuentas de Liria no hay ningún ingreso de este dinero. También le preguntaron a Bruno que dónde era la residencia de mayores, dónde estaba Liria, y él no supo decir ni dónde estaba ni qué residencia era. Lo que sí se pudo demostrar es que Bruno había sacado de la cuenta de Liria 33.000 euros. Sobre Adriana, que su móvil la ubicaba en Barcelona, hay cámaras de seguridad de la estación de Atocha donde se puede ver a Bruno y se sabe que el recorrido que hizo Bruno por esos días fue hasta Barcelona y es el mismo recorrido que hace el móvil de Adriana. Dos trabajadores de la estación se encuentran con Bruno ese día y ellos afirman que Bruno les había pedido una copia de las cámaras de seguridad. Obviamente ellos le dijeron que no y el coche de Adriana se encontró en Móstoles, donde vivía el padre de Bruno. El ordenador de Bruno también se investigó y se investigaron cuáles fueron sus últimas búsquedas. Estas fueron picadoras, pozos y documentos legales de defunción. Uno de los vecinos de Bruno afirma que él vio a Bruno salir con bolsas de basura muy grandes y que no las tiró todas en el mismo contenedor, sino que iba caminando y las iba echando en contenedores distintos. También en la carta de renuncia de Adriana se encontró ADN de Bruno. Las manchas del techo de Bruno se investigaron y finalmente descubren que eran manchas de sangre y pertenecía a Adriana, por lo que el día 10 de abril del año 2015 Bruno es detenido. Las investigaciones de la picadora confirman lo que todo el mundo sospechaba. Se encuentran restos de carnes de Liria, la tía de Bruno, y de Adriana. La policía también buscó todos los contenedores más cercanos a Bruno, pero no encontró nada. Para el año 2017 comienza el juicio en contra de Bruno. En el juicio se mostraron fotos de la picadora, hubieron 81 testigos y 47 peritos. Se habló muchísimo sobre la salud mental. Muchas personas pues creían que esto lo había hecho por su enfermedad, pero otras muchas decían que no, que él era completamente consciente de lo que estaba haciendo. Así como dato, su novia también fue al juicio y dijo que el hijo que tenían en común pues lo estaba esperando fuera. Bruno hizo esto a chicas que estaban solas, que no tenían a sus familiares cerca o no se llevaban bien con sus familiares, como en el caso de Liria. Se molestó en ocultarlo, llevó el móvil de Adriana hasta Barcelona, escribió la carta de Adriana y a él le preguntan que cuál fue su última interacción tanto con Adriana como con Liria, y él dice que no se acuerda. Por lo que pude investigar, la esquizofrenia no hace que pierdas la memoria, sí que a lo mejor te hace pues que transgiverses un poco las cosas, que te confundas y demás, pero por lo que pude leer, no hace que pierdas la memoria. Bruno compró la picadora un año antes de la desaparición de su tía Liria. Es decir, ella desapareció en el 2010 y él la compró en el año 2009. Esto hizo que muchas personas pensaran en que lo más seguro es que él ya estaba planificando todo lo que iba a hacer. Esto fue un grandísimo debate de si él hizo lo que hizo por su enfermedad o no. Finalmente, Bruno fue condenado a 27 años de prisión y sus padres empezaron el procedimiento legal para inhabilitarlo, es decir, para que ellos pasen a ser sus tutores legales. Por esto se hizo un nuevo peritaje y los expertos del Instituto de Medicina Legal y Forense de la Comunidad de Madrid recomiendan que Bruno sea trasladado a un centro psiquiátrico para volver a evaluarlo. Esto dejaría abierta la posibilidad de que lo vuelvan a evaluar y finalmente pueda salir en libertad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.